Cordial saludo, compañeros y docentes. Mi nombre es María del Carmen Barrios Bornachera y mi compañero Leovadis Gabriel Barrios Atencia. El día de hoy les venimos a realizar una socialización sobre el conductismo, una teoría psicológica que ha dejado huellas en la historia de la humanidad. A continuación, vamos a realizar la exposición a través de este mapa conceptual que pueden observar, donde se encuentran los principales conceptos y las corrientes que aportan al conductismo. Para esto, en primera instancia, podemos ver por acá una pequeña definición que nos dice que el conductismo se define como una teoría psicológica que estudia la conducta, pero esta conducta que estudia es una conducta observable tanto en animales como en los seres humanos. La principal relación que estudia es la relación entre el estímulo y la respuesta. El conductismo se caracteriza principalmente por el empleo de procedimientos experimentales observables y sus principales corrientes son el condicionamiento clásico, el conexionismo, el conductismo watsoniano, el aprendizaje social y el condicionamiento operante. Cada una de estas corrientes posee un autor muy importante que vamos a analizar de ahora en adelante. El primer representante del conductismo fue Iván Pavlov, quien fundó el condicionamiento clásico. Desde esta corriente psicológica, él afirma que el aprendizaje es una respuesta suscitada ante estímulos neutros. Por lo tanto, el aprendizaje se produce por asociación entre estímulo y respuesta, siendo la respuesta el comportamiento o la conducta deseada, la conducta aprendida. Por lo tanto, Iván Pavlov define el concepto de refuerzo o reforzamiento por primera vez como aquello que aumenta la probabilidad de repetición de un comportamiento. Pavlov diferencia entre un comportamiento no aprendido y un comportamiento aprendido. En este sentido, él dice que el comportamiento no aprendido es aquel que caracteriza una respuesta incondicionada, una respuesta natural propia del ser humano o propia del animal. Y el comportamiento aprendido es aquella conducta nueva, aquella conducta condicionada. Un ejemplo en educación lo constituye el hecho de que un docente puede condicionar al estudiante a cierto comportamiento. Por ejemplo, suena el timbre que indica que el descanso se acabó. El estudiante tiene que entrar inmediatamente al aula de clases. El docente puede decirle que si ingresa tarde al aula de clases, él le bajará la nota o le colocará un punto menos. Así, con el paso del tiempo y con la repetición de esa acción, el estudiante va a evitar entrar tarde porque de lo contrario, el docente le va a colocar un punto menos. Se produce un comportamiento condicionado, un aprendizaje. El experimento más importante de Pavlov es reconocido como el repiqueo de campanas. Él lo realizó con comida, un perro y unas campanas, colocando a un perro y realizando un sonido de unas campanas al mostrarle comida. El perro inmediatamente salivaba. Con el paso del tiempo, no le mostraba la comida al perro y solamente sonaba la campana. El perro automáticamente salivaba, creyendo que ya la comida estaba allí. Lo que quiere decir que realiza un condicionamiento con el comportamiento del perro, que al comienzo es un condicionamiento neutro, porque al sonar la campana él observa la comida, pero luego se transforma en un condicionamiento porque el perro realiza ese aprendizaje sin la necesidad de ver la comida enfrente de él. Continuamos con el conexionismo, fundado por Edward Tordai. Tordai afirma que el aprendizaje es un proceso gradual de ensayo y error. Para el aprendizaje deben existir unas condiciones. Por lo tanto, él postula 3 leyes importantes. La primera ley es la ley de la disposición, según la cual dice que deben existir unas condiciones necesarias para el aprendizaje. Esas condiciones tienen que ver con el espacio en el cual está ubicado el sujeto y si tiene la necesidad de aprender.
La segunda ley es la ley del efecto y tiene mucha relación con lo que él define lo que es aprender. Y a la vez establece que siempre tiene que haber una relación entre un estímulo y una respuesta. Por lo tanto, todo estímulo conduce a una respuesta. La tercera ley es la ley del ejercicio y se relaciona mucho con el concepto de refuerzo o reforzamiento planteado anteriormente por Iván Pavlov. Según la ley del refuerzo o la ley del ejercicio establecida por Thorndike, la repetición de un mismo estímulo es la que conduce a un aprendizaje o a una respuesta aprendida. El experimento más importante de Thorndike fue con un gato. Él hizo una jaula y dentro de la jaula encerró un gato. Al lado le colocó una taza con comida. Dentro de la jaula colocó una palanca. Si el gato comenzaba a desplazarse alrededor de la jaula por el deseo de satisfacer su necesidad de comida, él por ensayo y error se iba a dar cuenta que accionando una palanca podría salir de la jaula y buscar comida. Nuevamente, al introducir al gato dentro de la jaula, él iba a intentar repetir esa conducta hasta encontrar la palanca que le permitiera salir de la jaula y ubicar la comida. De esta manera, según Thorndike, se produce el aprendizaje por ensayo y error. A su vez, se condiciona el aprendizaje a través de la ley del ejercicio. Como tercer autor encontramos a Watson, quien plantea como unidad de análisis el paradigma de estímulo y respuesta. Afirma que el aprendizaje es un cambio comportamental o conductual. También dice que la conducta humana obedece a una relación de estímulos y que el ambiente ejerce gran influencia en la modificación de la conducta. Para Watson, los individuos ya poseen unos reflejos innatos que traen consigo y que, dependiendo a la influencia de los estímulos del ambiente, así se puede modificar su conducta. Uno de sus principales experimentos lo realizó con un niño de 6 meses llamado Albert y una rata blanca. Él aproximaba la rata blanca al niño y en primera instancia el niño no sentía miedo, simplemente la tocaba, la acariciaba. Pero al agregar un sonido muy fuerte, el niño sentía miedo y lloraba. Después de un tiempo de hacer esta acción varias veces o en repetición, el niño simplemente al oír el sonido fuerte sentía miedo, o simplemente al ver la rata sentía miedo, lo que quiere decir que se había creado un condicionamiento en ese comportamiento del niño. Estos experimentos en la actualidad pueden ser criticados debido a la exposición de un niño de 6 meses a tal magnitud del miedo, pero es uno de los planteamientos más importantes de Watson, quien intentó condicionar la reacción de miedo, en este caso de Albert, hacia una rata blanca, que inicialmente no provocaba en el niño ninguna reacción, pero luego fue aprendiendo una reacción de miedo hacia ese comportamiento. En este orden de ideas es preciso llegar al condicionamiento operante, fundado por Skinner. Skinner se apoyó básicamente en el conexionismo de Thorndike. Él afirma que la conducta humana es producto del refuerzo operante, por lo tanto se basa en un método más que todo experimental. Define que el aprendizaje es una consecuencia de estímulos, por lo tanto, un nexo directo entre una respuesta y un estímulo. Establece que deben existir unos mecanismos para el aprendizaje, los cuales son castigo, omisión y reforzamiento. Define una diferencia entre un reforzamiento negativo y un reforzamiento positivo. En primer lugar, dice que el reforzamiento negativo no ayuda al aprendizaje. Todo lo contrario, hace que el aprendizaje sea conducido a un acto de supresión, a un acto de omisión. Por lo tanto, el refuerzo positivo es el que ayuda a que realmente se dé un aprendizaje o un cambio de conducta.
También nos habla de que existe un concepto de omisión. Este se presenta cuando un comportamiento no deseado se presenta en varias ocasiones, por lo tanto, genera una consecuencia negativa. Cuando la persona o el animal se da cuenta que esa consecuencia negativa no le favorece, evita realizarla. El experimento más importante de Skinner fue con una rata o con un pichón de paloma. Él encerró una rata dentro de una caja con una palanca, algo muy parecido a lo que hizo Thorndike con un gato dentro de una jaula. En este experimento, Skinner incluyó la palanca. Hacía que la rata con hambre se desplazara alrededor de toda la caja. Cuando por error acciona la palanca, le cae una bola de comida. La rata, al ver que le cae por primera vez la bola de comida, comienza a repetir esa acción y la repite hasta que nuevamente logra accionar la palanca. Pero la rata se adquiere un comportamiento cuando se da cuenta que cada vez que acciona esa palanca le cae comida. Por lo tanto, eso podría ser a lo que se llama un aprendizaje. Sin embargo, ¿qué hizo Skinner para explicar la omisión? Skinner dejó de enviarle comida a la rata cada vez que accionaba la palanca. Así, la rata, tras repetir el comportamiento una y otra vez, fue olvidando esa acción de accionar la palanca. Cuando la rata realmente dejó de accionar la palanca, se produjo la omisión de ese aprendizaje. Finalmente encontramos el aprendizaje social fundado por Albert Bandura, quien se encuentra un poco en contraposición de los planteamientos de estímulo y respuesta, debido a que él piensa que la repetición demora mucho tiempo para causar un aprendizaje en el individuo o en el animal. Por eso él afirma que el aprendizaje es producto de la observación, como un modelo, que el ser humano lo hace por imitación, y que el ser humano, su aprendizaje viene del ambiente, de la interacción con el entorno donde se encuentra, y que su influencia va a determinar el comportamiento a futuro de este individuo. Él realiza un experimento con un grupo de niños mostrándoles un video donde se golpea un muñeco inflable. Ese experimento se llama el muñeco bobo. Luego de eso encierra a los niños en un cuarto con diferentes juguetes y también el muñeco inflable. Y los niños, debido a la observación del comportamiento que vieron en el video donde el muñeco era golpeado en repetidas ocasiones, en vez de jugar con los diferentes juguetes que estaban en ese lugar, lo que hacían era la imitación de ese comportamiento y también golpeaban al muñeco de la misma manera. Incluso eran capaces de aumentar la violencia o la agresividad, golpeando un muñeco no solamente ya con sus manos o con sus pies, sino que utilizaban también otros juguetes que estaban en esa habitación para golpear al muñeco inflable. Lo que quiere decir que los seres humanos aprenden por imitación, por observación o por la influencia del entorno. Él plantea de que si le dan un grupo de 15 o 20 niños de diferentes contextos, para él educarlos en otro tipo de contextos, él podía formar médicos, abogados, doctores. O por el contrario, si el contexto era negativo, también podía formar a personas malas en la sociedad, como ladrones, incluso drogadictos. Lo que quiere decir que el contexto es el que ejerce la gran influencia en el aprendizaje de los individuos, pero que este aprendizaje también puede ser moldeado a lo largo de la vida. A continuación vamos a enfatizar las ventajas y desventajas del conductismo en la educación actual. Iniciemos con las ventajas. En primer lugar, se pueden planear secuencias de aprendizaje de acuerdo con las necesidades particulares de los estudiantes. Así pues, si yo tengo un grupo de chicos de segundo grado, pero dentro de ese mismo grupo tengo 5 con dificultades en matemáticas, uno que no sabe sumar, uno que no sabe restar, uno que no sabe contar, otro que escribe los números al revés y otro niño que
no domina en ninguna de las operaciones anteriormente descritas, yo puedo desde el conductismo planear actividades particulares para cada uno de ellos, de acuerdo con sus propias necesidades. Segundo, es útil en la consecución de habilidades psicomotrices y habilidades básicas. Esto se evidencia cuando nosotros tomamos un niño de preescolar, por ejemplo, y le vamos a enseñar a dibujar trazos y le vamos a enseñar a colorear. La repetición constante, el refuerzo, el brindarle recompensas al niño cada vez que hace algo bueno, le va a ayudar a mejorar esas habilidades. Tercero, en ocasiones se puede cambiar conductas negativas con el uso de los refuerzos positivos o estímulos, o por temor a castigos. Miren que decimos en ocasiones porque no siempre esto funciona, pero ya lo miraremos en las desventajas. Sin embargo, es ventajoso porque en muchos seres humanos funciona que el hacerles un estímulo, una recompensa, en brindarles un refuerzo positivo, este estudiante o este chico cambia de comportamiento. Y por último, podría decirse que el conductismo beneficia mucho a los niños con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Desde otra perspectiva, podemos analizar el conductismo desde sus desventajas en la educación actual, debido a que no siempre es posible predecir la conducta humana, debido a que es empírica, es experimental. Tampoco se puede condicionar al estudiante a realizar actividades programadas sistemáticamente, porque pueden ocasionar desmotivación, desinterés. También cohíbe la libertad del estudiante frente al aprendizaje, debido a que no se aprende lo que el estudiante quiere o desea, sino que es impuesto por el maestro en este caso. Y a veces el refuerzo positivo fracasa. No todos los niños, por alcanzar una recompensa, actúan de la misma manera. Muchas veces todos saben que van a ganarse una buena nota o un premio y no quieren simplemente realizar la tarea porque es algo impuesto, y el conocimiento no puede ser algo impuesto. Su dirección es unidireccional. Todo gira alrededor del maestro. El maestro es el líder. Por estos motivos, se puede decir que el conductismo en la actualidad posee algunas desventajas que no favorecen al aprendizaje significativo. Gracias a todos por la atención.